Creer en la justicia de nuestro país en ocasiones se hace cuesta arriba, y hoy es uno de esos días. ¿Por qué? Pues bueno, porque hemos conocido la noticia de que una jueza absuelve al ultra Miguel Frontera de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa durante meses. Ya sabéis, durante meses, durante la pandemia, había este tipo en concreto, junto a otros descerebrados, que pasaron días, semanas y meses gritando delante de la puerta de la casa de Iglesias y de Montero y de sus 3 hijos también, gritando sin parar, poniendo música a todo volumen, insultando, amedrentando, y esto fue a la justicia, y ahora la jueza dice que no hay ningún tipo de delito y lo absuelve. Vamos a hablar de esto, vamos a ver las cosas que han pasado anteriormente, vamos a ver también cómo incluso... Aquí veis que en el juicio, cuando fue a declarar Pablo Iglesias junto a Irene Montero, se tuvieron que encontrar en un juicio sobre acoso a gente que les estaba acosando y gritando también. Y vamos a ver cuáles son los entresijos de esta noticia, que es una auténtica vergüenza. Y bueno, yo nada más conocerlo puse a acosar durante meses delante de su casa, a cara descubierta, haciendo vídeos y directos mientras lo hacía, animando a otros a sumarse a él, y le sale gratis. Esto es un disparate. Pero es que el disparate va mucho más allá de esto. Vamos a ver el debate de la hora de la 1 y vamos a comentar algunas cosas más. El acusado de acosar a Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa de Galapagar ha quedado absuelto de todos los cargos. Así lo ha determinado una jueza de Madrid. Considera que no hay pruebas suficientes de ese acoso, a pesar de haber encabezado manifestaciones, caceroladas, delante del chalet de la pareja durante 7 meses. Es que, de hecho, lo que dice el auto de la jueza Irma es que él ni tan siquiera tenía la intención de acercarse ni a Pablo Iglesias, ni a Irene Montero, ni a sus hijos, y eso a pesar de que se subió en una roca, grabó lo que sucedía en el interior del chalet y obtuvo finalmente esa grabación, Irma. Es que es infame, esa justificación es infame. Sí, eso es. Bueno, la jueza le absuelve por varios motivos. El primero, porque considera que no es el instigador de esas protestas. Dice que él se unió a las que ya estaban convocadas y que además esas protestas siguieron cuando a él ya se le impuso la orden de alejamiento. Y además ha tenido en cuenta la jueza que en esas protestas también había un grupo que era favorable a Pablo Iglesias e Irene Montero, que proferían los mismos o protestas parecidas a un volumen similar. Eso por una parte. Y a pesar de que considera probado que profirió gritos contra Pablo Iglesias como chepa o garrapata, dice que las protestas eran de contenido político. Ruidosas y molestas, sí, pero de contenido político. Dice que no se pueden desligar del contexto en el que surgieron, que era protestar contra las decisiones que había tomado el Ejecutivo por la pandemia de COVID-19. Dice también que no hay delito en ese vídeo que tú... Pues básicamente lo que está diciendo la jueza no es que absuelva a este tipo, sino que da libertad para acosar a políticos, por supuesto, de izquierdas, a políticos progresistas, no por lo que hacen, no sé, en su labor de gobierno o por lo que hacen en un mitin, sino delante de sus propias casas y en su vida cotidiana durante 7 meses de manera sistemática, con ruidos, con amenazas, con insultos, y aquí no pasa absolutamente nada. No está absolviendo a Miguel Frontera, que es un sinvergüenza, y también, si me lo permitís, un tipo sin oficio ni beneficio, que tenía la capacidad y el tiempo de plantarse todos los días delante de la casa particular de alguien para acosarle sistemáticamente, que eso ya dice bastante seguramente de tu estabilidad mental y como persona funcional, medianamente funcional. Pero es que no está hablando de este tipo, está legitimando este tipo de protesta. Y algunos vendrán ahora, y seguro que os lo han dicho un montón de veces, no, porque Pablo Iglesias inauguró esta forma y lo llamaba jarabe democrático. No. Una cosa es un escrache, que te podrá parecer mejor o peor. Una cosa es si te encuentras a Cifuentes, que yo no digo que aquí lo apoye, pero si te encuentras a Cifuentes o te encuentras a Villacís, como pasó, que son los ejemplos que siempre ponen, y le gritas y no sé qué y no sé cuántos. A mí eso me puede parecer mal, pero es una protesta puntual en un solo momento y que, bueno, pues se podría llegar a argumentar que va en el cargo de político, etcétera, etcétera. Eso lo podríamos discutir. Pero ir a casa de alguien de manera sistemática, no un día, no 2, no 3, bueno, que un día ya sería bastante grave, pero no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, sino 7 meses, semanas y meses, y que ahora venga una jueza y diga que ahí no hay delito alguno porque era simplemente una manifestación política, pues simplemente ha abierto la veda. Y lo que está diciendo la jueza, igual que dijo Aznar, esa tontería de quien pueda hacer que haga, pues esta jueza también lo está haciendo. Legitimar a que los nazis y fascistas envalentonados que quieren ir a amedrentar a políticos progresistas y de izquierda, que lo pueden hacer
y que judicialmente no va a tener ningún tipo de respuesta. Bueno, evidentemente esto se va a recurrir y se va a ir a instancias superiores. Es que yo iría hasta el Tribunal Constitucional si hiciese falta. Porque esta sentencia y lo que ha dicho esta jueza es una auténtica vergüenza. Absuelto, sin ningún tipo de problema. Oye, ahora podemos hacer esto. ¿Podemos ir entonces en protesta política delante de la casa de la jueza que ha hecho esto y hacer exactamente lo mismo? Entiendo que no. ¿Y por qué se puede hacer entonces delante de la casa? Es de verdad, es un disparate absoluto. Dabas que se grabó desde fuera de la casa, dice que son solo 10 segundos que se grabó en movimiento, que no se ve ninguna figura humana y que lo único que se ve es un perro, por tanto... No... Pues si son 10 segundos que han grabado dentro de tu casa y solo se ve un perro, pues nada, entonces absuelto. Es que, pero ¿estáis viendo los argumentos peregrinos que pone encima de la mesa esta jueza para absolver a este sinvergüenza? Considera que haya delito y también habla en esa sentencia del miedo que dijeron o que declararon Pablo Iglesias y Irene Montero haber sufrido. Dice la jueza que no consta acreditado, que ha quedado acreditado que jamás quiso acercarse a ellos. Lo único que ve punible la jueza de todo lo que ha sucedido es el delito de injurias contra Irene Montero por esa pancarta que portaba Frontera en la que la llamaba analfabeta y decía que su único mérito era tener las rodilleras desgastadas. Dice que es un comentario vejatorio que atenta contra su dignidad, pero que al haber pasado un año ya ha prescrito, porque la causa ha estado paralizada entre 2022 y 2024. En cualquier parece caso, cachondeo, o sea, parece que además es recochineo de la jueza. Está diciendo, bueno, lo único delito, no estar 7 meses delante de tu casa acosándote, sino haber escrito en una pancarta que eres analfabeta y tienes rodilleras, que tu único mérito es tener rodilleras para agacharte. Eso sí es delito, pero resulta que ha prescrito. Es que parece que además se está riendo en el caso este. esta sentencia no es firme y cabe interponer recurso. Hombre, claro que tiene que haber recurso. Pues a la absolución se ha referido Irene Montero, a la decisión de la jueza. Dice que esta decisión judicial lo que hace es legitimar la extrema derecha. En este país existe una impunidad insoportable de la violencia fascista, ¿no? Que de hecho tenemos un sistema judicial que en lugar de proteger la democracia está tomando decisiones judiciales para legitimar y para normalizar la violencia de la extrema derecha. Juanma. Bueno, a ver, es que no solamente eran manifestaciones ruidosas o molestas, es que los propios afectados, la exministra Irene Montero y el exvicepresidente Pablo Iglesias decían que les provocaban angustia y miedo por ellos mismos y por sus hijos. Hay que tener en cuenta... Pues que yo añado, aunque no te provoque angustia y miedo, no puede tolerarse. O sea, si tú eres una persona muy valiente y delante de tu casa están durante 7 meses y a ti no te genera miedo porque sabe que son unos energúmenos y no te genera miedo, igualmente debería ser un delito, aunque a ti no te generase miedo. Pero evidentemente, ni siquiera es miedo por ti en ese caso de Pablo Iglesias, imagino. Es miedo por tus hijos, porque hay 3 niños pequeños, menores de edad, recién nacidos en esa casa, mientras fuera hay una turba de 100 energúmenos tocando cacerolas y gritando todo el maldito día. O sea, yo entiendo ahí que tranquilidad precisamente no hay. Pero es que esto debería trascender cómo te sientas, si tienes miedo o no tienes miedo. Debería ser imposible que se organizase ese acoso de manera sistemática. Si es que le pusieron una orden de alejamiento, entiendo que basado en algunos criterios por algún juez medianamente más decente que esta señora que acaba de absolver a este tipo. Si le ponen la orden de alejamiento, pues es por algo, no para que ahora venga una jueza y diga que todo eso estaba bien, que era una simple e inocente y justa, le falta poner protesta política. Que fue un hostigamiento durante meses en 2020 a las puertas de su casa. Y que la jueza entienda que no hay delito, pues francamente sea una resolución en fin, dictada por una jueza en el ámbito de sus competencias, pero desde luego me parece bastante injusta. Y veremos a ver en qué acaba. Ayer Irene Montero decía que bueno, tiene que estudiar el recorrido judicial, si efectivamente impugnan o no esta sentencia, pero desde luego creo que sí que estaría bien que lo hicieran, en la medida en que... No queda otra opción. No sé, creo que sienta un precedente un poco preocupante de cara al futuro. Es decir, que ciudadanos puedan escrachear a un dirigente político durante meses a las puertas de es que esto no es scratch ya ni siquiera. Una cosa es que una vez vayan y mira, pues te puede parecer mal que vayan delante de tu casa. Otra cosa muy distinta es que vayan durante meses. Eso ya trasciende el scratch. Eso se llama acoso y con todas las letras que implica el acoso. Cuando hay niños pequeños profiriendo insultos, vejaciones, exhibiendo pancartas, no sé, me parece que es algo lo suficientemente grave como para que tenga que haber una revisión de esa sentencia y se dicte una jurisprudencia que creo que debería ser más acertada. Y desde luego que además se aluda a que ese delito de injurias ha sido prescrito, pues bueno, en fin. No sé, la verdad es que todo lo de
esta sentencia que conocimos ayer, esta absolución inesperada de Miguel Frontera, me llama mucho la atención y creo que, en fin, que es muy preocupante para la salud democrática de este país. Yo, sinceramente, no sé si es delito o no. La ministra, la otrora ministra, ya ha anunciado recurso, pero sí me parece una sinvergonzonería y una barbaridad que se acose frente a los domicilios de los representantes políticos para protestar por las acciones de nuestros gobernantes, de nuestros dirigentes políticos. Tú tienes una capacidad como ciudadano en el Estado de Derecho. Estábamos hablando antes del Estado de Derecho. Oiga, convoque usted una concentración, convoque una manifestación. Quiero decir, tienes todas las posibilidades para plantear que no te gustan las decisiones o que no te gustan las políticas de un representante político u otro. Pero ir al domicilio fiscal, al domicilio privado de una persona donde está su familia viviendo, donde hay unos niños, aunque no hubiera niños. Quiero decir, es una auténtica barbaridad. Ya, pero le agrava el hecho de que tengas niños pequeños. Se rompe, pero se agrava, pero es que me da igual. Quiero decir, aunque no tuvieran familia, quiero decir, que tú atravieses esa línea. Bueno, pero echo de menos una crítica a la decisión judicial, que es donde está el tema. O sea, aquí hay una jueza que ha decidido que esto no es delito. Y eso es lo grave, porque sienta un precedente gravísimo. Porque a partir de ahora se puede repetir eso y se puede amedrentar al político, por supuesto, de izquierdas. Porque si hubiese sido al revés, imaginaos que hubiese habido una manifestación durante 7 meses seguidos delante de la casa de Isabel Díaz Ayuso, de esa casa que ya sabéis que está pagada con dinero de fraude fiscal, que ha hecho obras ilegales, etcétera, etcétera. Imaginad, ¿qué pasaría? ¿Jugamos a eso? Escribidme en los comentarios qué creéis que pasaría. Pero no sería nada ni mínimamente comparable a la decisión de absolución que ha tomado esta jueza respecto a Miguel Frontera. Roja, seguro. Que es la de acudir al domicilio de una persona a protestar, a invadir ese espacio. Yo creo que eso es absolutamente reprochable. Se llame Irene Montero, se llame Pablo Iglesias, que desde luego hay que denunciarlo, yo desde luego lo denuncio, o se llame el representante político de cualquier otra formación política, de Partido Popular, de Partido Socialista. No todo vale. Quiero decir, los ciudadanos tenemos muchos derechos, nuestro Estado es muy garantista, se puede protestar, te puedes manifestar, puedes decir alto y claro, sin ningún tipo de cortapisas, oiga, no me gusta lo que usted está haciendo. Bueno, el problema es que esta jueza ha dicho que sí vale, que uno puede ir a fisgar en la casa del vecino y hacer el mirón e incluso a grabar un vídeo. Es que es una barbaridad. Si el vídeo es inferior a los 10 segundos. Que es una barbaridad. No sale ningún ser humano. Por lo cual, a mí, yo estoy con el compañero, ¿no? A mí me parece bien que se recurra. Es decir, siempre desde el respeto a las decisiones judiciales, lo decía anteriormente, pero me parece bien que se recurra. Y luego, con independencia de lo que diga la justicia, no todo vale. Quiero decir, proteste usted donde tiene que protestar, donde puede protestar y deje la vivienda, los domicilios particulares tranquilos de los representantes públicos. ¿Quién se va a meter en política? Y ya terminó el desahogo. ¿Quién se va a meter en política si luego tienes a una serie de personas, de individuos que van a tus domicilios particulares a... ¿Quién se va a meter en política? Permitidme el añadido, siendo de izquierdas o siendo progresista. Porque esto no le ha pasado, o sea, me podéis decir, alguien me dirá de derechas, no, le pasó a Cifuentes, vale, le pasó a Villacís, vale, no le pasó. Le pasaron protestas puntuales que están a años luz de un acoso continuado y sistemático durante 7 meses. No comparemos una protesta puntual, que puede ser muy desagradable para ellas, por supuesto, y no lo niego, con un acoso continuado y sistemático de 7 meses y además amparado ahora por una jueza que dice que eso es fantástico y que es legítimo y que se puede hacer y además es legal. Hay una diferencia bastante grande. Entonces, no es qué políticos se meterán, no, sino qué políticos de izquierda se atreverán a ir con este precedente. Se atreverán a ir, me refiero, se atreverán a plantar cara, a dar la cara en política, a presentarse. A hacer proclamas con tus niños en casa. Es que si esto vale para política y para todos. Y para todo. Pero otro ejemplo de la sentencia alucinante, la verdad, que dice que es que tenían miedo porque no era un miedo directo, era el miedo que les fruto de lo que les trasladaba su escolta, ¿no? O sea, al final creo que es un caso de la discrepancia absoluta entre la realidad que vimos todos y la que podemos imaginar si nos pasara algo así.
una discrepancia con la realidad judicial, que desgraciadamente en este caso ha sido otra. Y porque es muy importante, aunque lo que decías, Pablo, que es verdad que hay que denunciarlo, etcétera, pero es que es muy importante que además de denunciarlo, se apoye desde la judicatura esto y se castigue a quien lo hace, porque desgraciadamente, y espero que esto no vaya a más, y en otros países sí ha ido a más, es algo que afecta a políticos y afecta a periodistas que están teniendo que poner recursos y denuncias porque son acosados. Recientemente se acaba de condenar al vice por hacerle fotos en restaurantes en momentos privados a Ana Pastor. Y esto no es la única periodista que le pasa. Quiero decir que no podemos permitirnos que periodistas o políticos o quien sea o simpatizantes tengan que ir con miedo por la calle o mirando por encima del hombro hacia atrás a ver si un desgraciado, un chiflado o un activista violento te va a asustar, que asustar ya es mucho, ¿eh? Por supuesto, si te va a pegar o si te va a acosar en las puertas de tu casa. Y cuando se compara esto con la medicina del jarabe democrático que dicen, ¿no?, que les aplican, con los scratches de hace una década, los scratches me parecen mal en cualquier caso, pero lo que ha pasado aquí y lo que le está pasando a algunos en la casa de periodistas... Soraya Sáez de Santa María me viene a la memoria, o a Cristina Cifuentes cuando fue delegada del horrible, gobierno. pero incomparable. Eso tampoco tenía no tiene un pase, pero esto es 4 pasos por encima. Y lo que le está pasando a periodistas, a personas conocidas y a otros políticos es absolutamente intolerable. Bueno, vamos a escuchar ahora también la opinión de Manuel Javois, que ha hecho una pequeña columna en Hora 25 con Aimar Bretos, que creo que lo ha definido bastante bien. No sé hasta qué punto se está absolviendo al acusado, sino absolviendo una forma de amedrentar física y mentalmente a cualquier ciudadano en su domicilio privado, y por supuesto no importa las opiniones que ese ciudadano haya tenido al respecto años antes, eso es irrelevante jurídicamente. Se absuelve, además lo hemos visto, con argumentos descontrolados que no se pueden extrapolar, porque se haría de esta manera un país absolutamente invivible. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el contexto temporal y político en que se produjeron estos acosos, dice la sentencia. Por tanto, es que es muy fuerte que en la sentencia aparezca eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta el contexto. No, claro, es que si era un maldito rojo que estaba ahí molestando a todos, pues normal que fuesen a escrachearle delante de su casa durante 7 meses seguidos. Pero ¿cómo puedes tener la cara dura de decir eso? ¿Cómo puedes ser jueza, representar a la justicia de este país, emitir una sentencia absolutoria diciendo eso? Que hay que tener en cuenta el contexto. Qué poca vergüenza. El contexto temporal y político subjetivo justifica la intromisión en la vida privada de una familia con la presencia obsesiva de gente delante de su domicilio grabando los interiores. Otro argumento que se esgrime en la sentencia: el miedo que Iglesias y Montero dijeron que tenían no era por lo que el acusado Miguel Frontera hiciera, efectivamente, sino por lo que los policías y escoltas les iban contando. Podemos trasladar esta idea a los amenazados por terrorismo y nos daremos cuenta del despropósito que supone decir esto, ¿no? Creo que hay decisiones judiciales y partidos que las celebran que no son inexplicables, sino que son perfectamente explicables, perfectamente inteligibles, perfectamente comprensibles con las autopistas judiciales y sociales que permitieron durante años los procesos contra miembros de Podemos. Y la impresión, repito, la impresión que deja esta sentencia es que a falta de no poder condenar a Montero e a Iglesias pueden absolver a sus enemigos. Es que y también da la sensación, tiene toda la razón aquí Manuel Javois, de que todo vale. De que contra ellos todo vale. Y si no puedes ganarles en las urnas, o tienes que aguantar, apretando los dientes, que ellos gobiernen y entrasen en un gobierno, que es algo que no soportaron en ningún momento, entonces todo vale, se abre la veda y puedes, pues desde estar en su casa 7 meses protestando y poniendo música y dándole a la cacerola y amedrentando, hasta hacer cosas como que en el propio juicio en el que se va a declarar sobre esto, pasó hace poco, pero en un juicio sobre acoso, que vayas a insultarle, a acosarle también. Asqueroso, desgraciado. Esto pasó hace un mes. Vendeobreros, vendepatrias, aprovechaos. En un juicio sobre acoso, yendo a acosar. Os habéis aprovechado de la política, sobre todo de los obreros y de los vallecanos. Os habéis aprovechado. Asqueroso. Miserable eres tú. Asqueroso. Miserable. Asqueroso. Después salió Irene Montero y Pablo Iglesias yo salgo sin problema, a plantarle cara. Que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores fascistas. Es el juicio contra Miguel Frontera, que es uno de los instigadores del acoso a Pablo, a mí y a nuestra familia durante meses en el lugar que debería ser el lugar más seguro para cualquier persona, que es su casa. Quiero recordarles que en esos meses había
panfletos de extrema derecha que venían a promocionar ese acoso y al propio Miguel Frontera, y ellos mismos se jactaban en sus propias redes. Pues hacían directos en YouTube mientras estaban acosando y ahí delante de la casa, poniendo el himno y riéndose. Claro que estaban llamando al acoso y a la presencia delante de la casa Pero de estos también dos. había Claro presentadores de medios de comunicación pidiendo que se viniese a hacer romerías a nuestra casa. Bueno, Miguel Frontera es la punta de lanza de una estrategia de violencia mediática. Una estrategia que mediante el acoso y la violencia trataron de que dejáramos este país, de que dejáramos la política. No es grave solamente porque acosaran durante meses y meses en su domicilio a dos ministros de Podemos, sino por lo que representa para la democracia española. Ojalá no haya impunidad, ojalá esto no vuelva a ocurrir. Creo que Pues esto lo decía Pablo Iglesias el día del juicio, mientras, insisto, le acosaban y le gritaban, y resulta que sí, que ha habido impunidad. Resulta que sí, que una jueza ha dicho que absuelve a este tipo, lo vais a escuchar ahora, de todos los delitos. Pues yo la basaría en que es Pablo Iglesias el que ha traído los escraches a España, la persona que decía que el hijo de un político no tenía por qué ser más que el hijo de un ciudadano normal, la persona que decía que... Es que eso es cierto, un hijo de un político no tiene que ser más que el hijo de un ciudadano normal. Pero es que el hijo de un ciudadano normal no tiene que aguantar un acoso continuado durante 7 meses delante de su casa. Ningún hijo de ninguna familia tiene que aguantar eso. Ninguno. Sin embargo, tú consideras que los hijos de Pablo Iglesias, los 3 hijos recién nacidos de Pablo Iglesias, sí lo tenían que aguantar, ¿no? Ese es tu razonamiento, Miguel Frontera. Absuelto de todos los delitos por una jueza. Se recurrirá, evidentemente, la sentencia no firme. Pero ese es el argumento de este señor. La policía eran... Bueno, de este señor. Por si no lo ubicáis ideológicamente del todo. Tones al servicio de los ricos y luego tenía 40 guardias civiles protegiendo su casa, la persona que decía que siempre... Hombre, no, si te parece, estáis durante 7 meses delante de su casa gritándole, insultándole, con carteles diciendo que Irene Montero lleva rodilleras, con 3 niños dentro, y no va a haber guardias civiles protegiendo la casa. Es que no tienes un pelo de tonto, hijo. No tienes un pelo de tonto. Se acabó viviendo en Galapagar. La persona que alentó... Tu argumento para acosarle es que acabó viviendo en Galapagar, es que es alucinante. Una cacerolada contra el rey, y que por eso los vecinos de Galapagar empezaron una cacerolada contra él. Imaginad si hubiese habido una cacerolada delante de Zarzuela. Imaginad si hubiese habido una manifestación de 7 meses delante de la casa del rey, Felipe VI. Habría durado 2 horas. Y se la habría encargado al día siguiente. Y toda esa gente, evidentemente, habría ido procesada, no absuelta como este tipo. Es que todos los argumentos que dice son absurdos, uno detrás de otro. Lo inverosímil es que haya habido una jueza que, cogiendo todos estos argumentos cutres que presenta Miguel Frontera, haya decidido que hay suficientes argumentos como para absolverlo. No, porque hay que entender el contexto político, porque esta era una manifestación política, ¿no? Hago una manifestación yo política de 7 meses delante de la casa de Isabel Díaz Ayuso y voy preso a Guantánamo. En fin, una persona que ha hecho todo eso, que se queje que unos vecinos de Galapagar y yo mismo fueran a tocarle con las cacerolas, es bastante sorprendente. A tocarle con las cacerolas. Aunque está probado el hecho de que estuvieron ahí 7 meses, está probado el hecho de que hicieron vídeos dentro, aunque claro, como eran 10 segundos, pues no pasa nada. Podemos grabar 10 segundos dentro de la casa de cualquiera y no pasa nada porque son solo 10 segundos. Los vecinos, dice. Y lo publicaban en todas las redes sociales y anunciaban romería. Anunciaban que fuesen todo el mundo que pudiese a protestar ahí delante. Pero lo presenta como los vecinos, por supuesto. Es comparable porque ha ido increciendo. Claro. Pero aquí cada uno tiene su responsabilidad y no estaría de más. No creo que esto sea responsabilidad. No estaría de aquello, más que los que empezaron con esto y fueron ellos empezaron a pedir disculpas para después exigírsela a los demás. A mí la sentencia no me gusta. Yo no sé si es que a lo mejor resulta que con la ley que tenemos pues no es algo condenable. Pues a lo mejor hay que mirar la ley. Y luego hay otra cosa que yo creo que es al margen de la ley y son los usos y costumbres democráticas. Eso de yo te tolero si acaso, eso de... No, tenemos que aprender y en este país yo creo que nos falta mucho en todos los ámbitos y en todos los segmentos ideológicos no a tolerar al otro, a respetar al otro. Porque respetar significa, es que a lo mejor resulta que tienes razón, tolerar es te aguanto si acaso. Entonces, acosar a alguien en su casa me parece mal. Se acose un día a Soraya Sáenz de Santamaría o se acose un año a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Me parece mal. Y que dure más o dure menos simplemente es la intensidad con la que a lo mejor tenemos que condenarlo. Pero me parece igual de mal. Y cuando sufres acoso un día, solo un día, te das cuenta de que es reprochable
en todos los casos. Imagínate 7 meses. Y eso es lo que tendría que cambiar. Y creo que es una cuestión legal, pero creo que también es una cuestión de cultura democrática que nos hace mucha falta. Sí, pero empezar es un tema judicial, de que hay una iba a llamarla una cosa que mira, paso de llamarla, pero una tipa que se hace llamar jueza que decide absolver a ese tipo. O sea, debería ser ese el debate. ¿Cómo puede ser que nuestro sistema judicial funcione de esta manera? Y tengamos a gente que, evidentemente, con una directriz política clara, dice que no, que eso está fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque se hace contra Pablo Iglesias e Irene Montero y lo que representan. Y sobre todo, abre la veda a que se pueda seguir haciendo con políticos que representen cosas parecidas a lo que representa Pablo Iglesias y Irene Montero. Que esta sentencia no se va a volver a repetir. Porque lo que hace la jueza es ubicarla en un contexto de pandemia. Entonces, como no está previsto que ese contexto vuelva a producirse, no se volverá a repetir. Con lo cual, tranquilidad. Pero sí llama la atención que la jueza vea que no hay pruebas de la intención de Miguel Frontera de acosar a Pablo Iglesias y a Irene Montero, y sí ve pruebas de que el miedo a la pareja se le infundió los escoltas y la Guardia Civil. Es uno de los puntos que, desde luego, está resultando más llamativos de la sentencia de esta magistrada. Bueno, vamos a acercarnos a nuestra... Es de verdad completamente alucinante lo que tenemos que ver en este país. Y como decía al principio, hay días en los que se hace muy cuesta arriba eso de tenerle cierto respeto a la justicia de nuestro país, y hoy es un día de esos, en el que vemos sentencias absolutorias de acosadores literales, que ellos mismos lo han reconocido, que han estado ahí durante meses sin parar delante de casa de alguien, simplemente porque ese alguien es alguien a quien, pues a la jueza en concreto, no le debería caer demasiado bien. Y habéis visto todos los argumentos completamente desnortados y peregrinos que se han utilizado para afianzar esta sentencia absolutoria. En fin, os leo los comentarios. Recordad todo lo que hemos visto, el acoso, incluso en el juicio por acoso que han tenido que llegar a sufrir, y estaremos atentos a ver si ponen el recurso y cómo avanza esto. Pero insisto, yo llegaría hasta el Tribunal Constitucional o hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si hiciese falta, porque esto de verdad es una sinvergonzonería que no tiene parangón en la historia judicial de nuestro país. Os leo los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.